Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Javier Cárdenas y te quiero dar la bienvenida a este canal donde buscamos hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este nuevo video he titulado el mensaje Dios no desperdicia y quisiera dirigirme hacia tu vida, pero específicamente a aquellos que a lo mejor han tomado la decisión de ya no congregarse en una iglesia, o a lo mejor vas a tomar esa decisión, o ya llevas un tiempo alejado, ¿cierto?, de la comunión con Dios, de caminar en Él a raíz de situaciones que tú puedas haber pasado en una iglesia, a raíz de a lo mejor dejar de leer la palabra de Dios, dejar de orar, dejar de pasar tiempo con Él, y has tomado una decisión, ¿cierto?, de ya no estar en los caminos de Dios, de no caminar con Él, de tomar, ¿cierto?, tus propias decisiones, caminar en la vida como tú consideras que es la forma correcta. Y quiero decirte que la Biblia habla acerca de esto, pero por sobre todas cosas nos habla de una solución. Y yo quisiera compartir eso hoy en día con tu vida. Cuando leemos San Lucas capítulo 15, versículo 11 al 12, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Vemos un hijo, ¿cierto?, que está pidiendo que le den lo que a él le correspondía por derecho y toma una decisión, digamos, importante, algo que iba a cambiar su vida, que está en el versículo 13, que dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo no sé tus situaciones que has pasado, no sé las decisiones que has tomado, pero sí sé que a lo mejor has tomado la decisión de irte de la casa de Dios, de su presencia, y a lo mejor si es alguien casado, de que tu esposo o tu esposa no vas a la iglesia, no van tus hijos, no van tus familiares, o te has mudado a otro lugar porque quieres darle nuevos aires a tu vida. Te quiero decir que a lo mejor no es la mejor decisión, porque cuando nosotros nos decidimos apartar de Dios, empezamos a tomar malas decisiones, porque vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza y como a nosotros se nos place. Y muchas de esas decisiones no son buenas y no producen buenas consecuencias. Cuando vemos y avanzamos en este mismo capítulo de San Lucas, en el versículo 14 dice, cuando todo lo malgastado o todo lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este hijo tomó una decisión, ¿cierto? Como él le plazco, dijo, voy a gastar todo lo que tengo, voy a vivir a mi vida, voy a vivir como yo quiero hacerlo, pero hubo un momento que donde él estaba vino hambre y vinieron necesidad. ¿Y qué es lo que hacemos generalmente cuando tenemos necesidad? Te lo digo de la propia experiencia, ser alguien que se fue de la casa de Dios y que tomó sus propias decisiones, vivió la vida como él la quiso hacer. Y la misma palabra dice que ¿qué hacemos? En el versículo 15 de Lucas dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este hijo, en primer lugar, hoy nosotros mismos, cuando nos apartamos de Dios, en vez de volver al Padre, en vez de volver a nuestro hogar, de buscar ayuda ahí, tomamos la decisión, como este hijo, de buscar ayuda, apoyo, protección, en este caso en un ciudadano de esa provincia. Hoy buscamos, ¿cierto? Si lo llevamos a estos tiempos, lo llevamos a las decisiones que hoy podríamos tomar, buscamos apoyo, protección en cosas de este mundo, en personas, en objetos, en lugares. Puede ser, no sé, a lo mejor tú tienes problemas, estás pasando necesidad, ya sea económica o inclusive física, mentalmente, y a lo mejor te encierras en una serie, te vas de viajes a un lugar, simplemente sales a caminar, dejas tu responsabilidad de lado y para pensar que no hay nada que hacer. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero sí te puedo decir que buscamos, ¿cierto?, el apoyo no en el Padre, no en Dios, sino en lo que nosotros pensamos que es correcto. Pero esta persona con la que pidió ayuda a este hijo lo mandó a apacentar cerdos. Y sabes qué, esa decisión que tomó el hijo de buscar ayuda en esta persona le trajo la misma necesidad, no solucionaba lo que él tenía, que era, había perdido todos sus bienes. Entonces, lamentablemente, lo mandan a apacentar cerdos y aún tenía hambre porque era necesidad económica la que estaba pasando. Y en el versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas son las vainas del algarrobo. En aquel tiempo, ¿cierto?, que se escribe este pasaje, que esta parábola que Jesús
dijo, era comida típica para los cerdos o para la gente pobre. Y cuando analizamos y juntamos el versículo 15 y 16, nos damos cuenta que tanto el ciudadano que lo manda a presentar los cerdos como las otras personas que ni una algarroba le dieron, lo estaban desechando. Y muchas veces en nuestra vida, alejados de Dios, refugiándonos en lo que nosotros consideramos correcto, la gente nos desecha, nos rechaza, da lo mismo si tú eres un profesional, eres una persona que trabaja, eres alguien que todo el mundo lo conoce, o a lo mejor vives cierto apartado, te gusta estar en solitario, te sientes rechazado por la sociedad, te sientes rechazado por amigos, o simplemente en tu trabajo, ¿cierto? Vas y haces tu trabajo, te vas al hogar y sientes que tus compañeros de trabajo no te quieren hablar, te menosprecian. Y yo te quiero decir algo muy importante, y es que en tierra extranjera no somos nadie, no se nos reconoce por lo que realmente somos. Pero tú que un día decidiste aceptar a Jesús como tu Salvador, que un día creíste que era tu Señor y a lo mejor estás apartado y decidiste ir, te quiero decir que los hijos de Dios tenemos nuestra tierra, tenemos un hogar y ese lugar se llama Cristo Jesús porque fuera de Él nada podemos hacer. Y esto lo sabemos al leer San Juan capítulo 15 versículo 5 que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lamentablemente, la Biblia lo menciona y es una realidad. Fuera de Dios, nada bueno podemos hacer. Nada de lo que Dios quiere para nuestras vidas podemos hacer correctamente. Pero te quiero decir que hay una parte importante y que hay una solución para eso. Y lo encontramos en el versículo 17. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. En algún momento de nuestras vidas debemos volver en sí. Yo en algún momento de mi vida, cuando la decidí vivir como yo quería, cuando tomé decisiones que yo consideraba correctas, hubo situaciones que tomó Dios, ¿cierto?, que a mí me pasaron para que yo volviera en sí, para que dijera, estoy en el mundo, estoy viviendo como yo quiero, pero tengo un vacío, tengo una necesidad que no se llena con nada, no se llenaba ni con mis vicios, ni con mis decisiones, ni donde yo anduviera, no había nada que yo quería hacer. Y un día que yo volví en sí y le pedí perdón al Señor, y a lo mejor eso es algo difícil de hacer, pero al volver en sí, lo que sabemos es que no estaba la persona o este hijo en este sano juicio. Así yo, a lo mejor tú hoy en día no estás en tu mejor temporada, no estás en tu mejor tiempo, de que no estás tomando buenas decisiones, dudas mucho cuando tienes que hacer algo, pero sí entendemos que no menciona la Biblia precisamente qué pasó en el hijo que volvió en sí, pero sabemos que algo ya no venía bien. A lo mejor ya ha pasado el tiempo y sabes que en tu vida hay cosas que no están bien, hay cosas que no están resultando, hay proyectos que tú tienes y no están resultando. A lo mejor quieres ver a tus hijos de una forma, quieres tratar a tu esposa de una forma o tratar a tu esposa de una forma, quieres vivir feliz, quieres ser amado, quieres amar gente, pero nada de eso te está resultando y eso simplemente porque algo ha ocurrido en nuestras vidas, de que hemos perdido la presencia del Señor. Este hijo, algo le pasó, algo ocurrió, y yo creo que fue perder o simplemente menguar esa capacidad de fe que había en él. Cuando leemos Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando no estamos constantemente leyendo la palabra de Dios, nuestra fe se apaga, empieza a decaer y empezamos a dudar de lo que hacemos. Pero lo importante de lo que yo te quiero compartir hoy día es que a pesar de todos los problemas que tú estés teniendo, a pesar de todo lo que esté pasando, tú puedes tomar hoy en día una decisión importante que estoy seguro que va a bendecir tu vida. ¿Y cuál es? Es la que menciona el versículo 18, que dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo, al pasar toda esta necesidad de las consecuencias de cómo vivir su vida, decide tomar una decisión. Él está pensando, bueno, voy a ir donde mi padre
y me voy a presentar como estoy. Esta persona tenía necesidades imposibles que a lo mejor se pudiera lavar o arreglarse. La Biblia no lo menciona, pero podemos entender que alguien que pasaba necesidad, que estaba con los cerdos, difícilmente se podía arreglar para presentarse al Padre. A lo mejor tú en tu vida estás diciendo, bueno, en algún momento voy a volver a la iglesia, te invitan, dice, sí, pero espérame, deja empezar a portarme mejor, déjame empezar a hacer las cosas un poco mejor, deja empezar a arreglar algunas cosas en mi vida para ir a la casa de Dios. Y la Biblia menciona que este hijo simplemente dijo, me levantaré, iré donde mi padre. Tú tienes que tomar esa decisión, presentarte a Dios tal como estás. No necesitas hacer nada, no necesitas que mejorar esto, empezar a lo mejor dejar un vicio, empezar a hacer las cosas bien o hablar mejor, o a lo mejor dejar de ir a algunos lados. Ven a casa de Dios, ven a su presencia. Es lo que hizo este hijo. Y después hace algo muy importante, es que reconoce el error que había cometido, que había pecado contra el Padre, que había tomado una mala decisión. Y cuando nosotros reconocemos, ¿cierto?, que hemos tomado malas decisiones, eso permite que tú restaures, que podamos restaurar la comunión con Dios. Primera Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo importante es que tomar esa decisión, que hoy día tú la puedas tomar y tengas la valentía de decir, voy a volver a la casa de mi padre y voy a reconocer que he tomado malas decisiones en mi vida, que sin él nada puedo hacer. Y te aseguro y te lo prometo que Dios no te va a rechazar. Cuando leemos el Salmo 51, versículo 17, en la versión NTV dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Dios no te va a rechazar, no importa cómo tú vengas, si vienes arrepentido, si vienes quebrantado, el Padre te va a amar, el Padre te va a recibir. ¿Cómo sé que esto es así? ¿Cómo yo te puedo asegurar esto? Porque la misma palabra del Señor lo dice. En el versículo 20 dice, levantándose vino a su Padre y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué hizo este padre? En vez de juzgarlo, en vez de no recibirlo, de decirle tú no eres mi hijo, de desperdiciarlo, de rechazarlo, de hacer lo que habían hecho, ¿cierto?, las personas en la otra provincia, de uno para andarlo a apacentar cerdos, alguien no le daba algarroba, no le daba alimento, no le suplía su necesidad, le recibió con amor, con contentamiento, lo abrazó, sin importar si venía sucio por apacentar cerdos, si había pasado necesidad, no importa. Tú tienes miedo de cómo te recibirá el Padre, te lo prometo, te va a recibir con amor, con contentamiento. No importa cómo vengas, te va a recibir y eso es lo importante, te va a amar. Como otros a lo mejor en tu vida te han rechazado y tú has querido un abrazo, has querido una palabra de aliento, has querido soluciones a tus problemas, has hecho cosas de las que no estás orgulloso, pero el Padre te va a amar igual, te va a recibir. Y aquí viene la clave de lo que yo hoy día quiero compartir contigo. ¿Qué más hizo el Padre aparte de recibirlo? En el versículo 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aquí hay una parte importante que dice, y el Padre le puso un anillo. ¿Y por qué le puso un anillo? Porque era el símbolo que era realmente su hijo. ¿Y cuál es el sello que tenemos los hijos de Dios? ¿Cuál es el sello que pone Dios en nosotros? Te quiero decir que aunque tú te hayas apartado de Dios, aunque tú ya no estés en los caminos de Él, aunque lleves mucho tiempo apartado de Él, poco, y hayas tomado tus propias decisiones, cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, y aunque estés lejos, el Espíritu Santo está en ti, y ese es el sello que pone Dios en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La que hace Jesús en San Juan 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no ha de venir el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esta es la promesa que Jesús les daba a los que creían en Él, que iban a ser sellados con el Espíritu Santo, el que vino en Hechos 2 en el día de Pentecostés. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones.
El Espíritu Santo está en ti. A lo mejor ha estado dormido, ha estado en pausa, a muchas veces ha estado en silencio, pero está ahí y cada cierto tiempo estoy seguro que te está molestando, te está haciendo sentir incómodo de que la forma de que tú estás viviendo, las consecuencias que tú estás pasando, no es lo que tú quieres para tu vida, no estás cómodo, estás insatisfecho, sabes que algo no está funcionando. Y sabes que eso es el Espíritu Santo que quieres que vuelvas al Padre. ¿Y para qué quiere que vuelvas? Para que entiendas esto. Aunque tú te hayas ido, aunque tú te hayas apartado, aunque tú ya hayas tomado las decisiones que tú quieras con tu vida, siempre has sido hijo de Dios, porque tú un día le aceptaste, le reconociste como tu Salvador. Y primera de Juan, capítulo 3 versículo 1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Tú siempre has sido hijo de Dios. Eso es lo que es, eso es lo que soy yo. Esa es nuestra esencia. ¿Sabes por qué a este hijo que se había ido, la persona que lo manda a apacentar cerdos, la gente no le daba de comer, no lo ayudaron porque estaba en tierra extranjera, porque nadie reconocía quién era él era un hijo de Dios? No me refiero a dar testimonio de conducta, me refiero a que un hijo de Dios, el Padre, que es nuestro Dios, que está ahí, que es todopoderoso, que te quiere dar lo mejor, que te quiere bendecir, que quiere que tú prosperes, que seas bendecido, quiere que seas salvo. Ese es el Padre al que nosotros queremos servir. Los otros no lo ayudaron porque no entendía quién realmente era, que era alguien que había sido pagado a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo, que es alguien valioso, que es alguien que Dios le ama. Y eso eres tú. No importa lo que digan las personas, no importa lo que digan el mundo. A él lo menospreciaron, a este hijo que yo te digo, a lo mejor a ti te han menospreciado, pero Dios quiere restaurar lo que ha pasado en tu vida. Yo te quiero instar que dejes al lado aquellas situaciones que te han llevado a apartarte de Dios, los problemas que tú puedas tener hoy, no importa, vuelve a casa, a tu casa que es Cristo, donde vas a ser recibido con amor. Dios va a restaurar tu vida, te dirá que eres su hijo, no importa de dónde vengas, de lo que hayas sido, de lo que hayas hecho. Y te quiero recalcar esto, tú eres importante para Dios, tu vida es importante, y por sobre todo donde otros vieron desperdicio, donde otros han visto que nada sirve, Dios ve un hijo, alguien con un propósito para salvación, para restaurar lo que el pecado, lo que está alejado de Dios ha causado en tu vida. Hoy día pueden ser problemas, dificultades, necesidades que tú estés pasando, o incluso hay aquellas conductas de las cuales tú hoy día no estés orgulloso. Pero te quiero decir que Dios te ama y te está ahí esperando. Simplemente tienes que tomar tú la decisión de irte, presentarte, que Dios bendiga tu vida. Te insto a tener esa valentía de buscar a Dios, de volver a su casa, y te prometo que realmente vas a empezar a ver su misericordia, tu vida va a empezar a cambiar, pero va a cambiar para bien, porque Él te va a ayudar. Deja tu carga sobre Dios. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida y quiero orar por los que vean este video. Si tú estás alejado, te quiero decir que en el nombre de Jesús tú puedas volver hacia Él, que en el nombre de Jesús tú puedas tener la valentía y la decisión de volver a Él. Y de esto a lo mejor que tú no conoces a Dios, pero sientes que a lo mejor donde tú has estado en tu vida no es el lugar donde tú estás. Te invito a que busques un lugar donde congregarte, un lugar donde buscar de Dios, que tú le puedas reconocer como tu Salvador personal y dejes que Él tome las riendas de tu vida. Dios te bendiga.